Buenos días, profesora y compañeros en general. El día de hoy vamos a hablar en cuanto al tema de la historia del derecho penal. En este caso, mi grupo está conformado por mis compañeras Naeli del Carpio Remigio, Danixa Milagros Suárez Aybar, Lady Milagros Tapia Pérez y quien les habla la señorita Marjoriet Estrella Ramos Antesana. Como primer punto en cuanto a este tema, vamos a hablar en cuanto a la evolución histórica. Y bueno, vamos a tallar de que el delito surgió cuando el hombre en las relaciones con sus semejantes transgredió aquellos principios que según los juicios de valor de cada época se consideraban fundamentales, apreciando contra esas transgresiones las diversas formas de la pena, consecutivas al elemento fundamental y más típico del derecho penal. No ha sido siempre uniforme la consideración de la gravedad de los delitos, ni las consecuencias que ellos acarreaban a quienes la cometían. Tampoco puede afirmarse que las primeras formas delictivas estuviesen constituidas por la violación de los intereses en las exigencias biológicas. Su apreciación ha dependido de la importancia y la significación que en cada época y lugar se atribuyera el bien o interés lesionado. La venganza privada. En este caso, la injusticia consiste en la afrenta al ofendido o sus parientes, quienes pueden hacerse justicia por mano propia. Esta venganza se manifiesta, en este caso, con la reacción de todos los miembros del clan ofendido, quienes persiguen al autor y lo castigan, pues, por mano propia, ¿no? En este caso, hay diferentes tipos de venganza, ¿no? En este caso sería el talión, ya que el talión impone la regla que importa la retribución del mal por un mal igual. En este caso, el principio que informa la ley del talión es, en este caso, la proporción entre el daño causado y el castigo que se impone al culpable. En otro punto es la composición. Esa institución consiste en que el reemplazo de la pena se realice por un pago en dinero y se extiende a la mayoría de los pueblos que conocen ese sistema de intercambio. La evolución posterior. En este caso, cuando el Estado se fortalece y comprueba que la venganza de sangre y las demás formas primitivas de represión turban la paz de la sociedad y destruyen la familia, intervienen con la pena pública y característica de los delitos. En este caso, caracteriza los delitos. Bueno, en este caso sería todo en cuanto al origen y la evolución histórica en cuanto al derecho penal. Procede mi siguiente compañera. Poner sobre el periodo primitivo y la edad antigua. El derecho penal como rama del derecho es muy antiguo, pues el ser humano sintió la necesidad de que quien ocasionara un daño a otro fuera castigado, por un sentimiento natural de búsqueda de justicia que en sus comienzos se confundió con el de la venganza. En los estados más primitivos del hombre, a los infractores se les aplicaban castigos sumamente crueles. El castigo era aplicado a manera de venganza y se hacía extensivo en muchos casos a los familiares del agresor e inclusive a los miembros del grupo al cual éste pertenecía. Se identifican 4 grandes formas a través de las cuales se manifestaban las sanciones o castigos: el tabú, la venganza prohibida, la expulsión del medio y la ley del talión. Los antecedentes de aplicación de esta forma de sanciones los encontramos en el Código Hammurabi, las 12 tablas y la ley mosaica. El tabú o venganza. En los tiempos primitivos no existía un derecho penal estructurado, sino que había toda una serie de prohibiciones basadas en conceptos mágicos y religiosos, cuya violación traía consecuencias no solo para el ofensor, sino también para los miembros de la familia, clan o tribu. No existía una relación o correspondencia alguna entre la ofensa y la magnitud del castigo. La ley del talión. La ley del talión es la denominación tradicional de un principio jurídico de justicia retributiva en el que la norma imponía un castigo que se identificaba como el crimen cometido, obteniéndose la reciprocidad. El término talión deriva de la palabra latina tallos o tale, que significa idéntico o semejante, de modo que no se refiere a una pena equivalente, sino a una pena idéntica. La expresión más conocida de la ley del talión es el pasaje bíblico ojo por ojo, diente por diente. Ahora yo les voy a hablar sobre el derecho penal en la Edad Media, en el que el Imperio Romano desaparece y consigo mismo la orden jurídica europea que podía existir hasta ese entonces, estableciéndose el derecho germánico, el cual no poseía ningún código legislativo,
por lo que se regía por medio de diversos usos o costumbres. Pero también se aplicaban las famosas y conocidas ordalías, o también llamadas juicios de Dios, por las cuales se pretendía determinar la culpabilidad o no de la persona por medio de diversas pruebas, tales como la aplicación de agua hirviendo en todo el cuerpo o el sostener una piedra al rojo vivo. Es por eso que la Iglesia Católica decide tomar cartas en el asunto, creando de este modo el derecho canónico, el cual está basado en los decretos dictados tanto por el Papa como las resoluciones conciliares, el cual llega a ser un complemento y complejo sistemático del derecho positivo, y destacándose principalmente por la institucionalización del derecho del asilo, la oposición a las ordalías, la afirmación del elemento subjetivo del delito y la aplicación de penas por parte de la Santa Inquisición, extendiéndose junto con el Imperio Romano y tomando fuerza hasta la Edad Contemporánea. La historia del derecho penal en la Edad Moderna. La Edad Moderna se desarrolla en el siglo XII hasta el siglo XVII. Constituye un periodo de la historia de la humanidad en el cual se sale de una época oscura como lo fue la Edad Media, para dar lugar a la transición de nuevos tiempos, en los que la razón se impondría a la fuerza. El derecho de la Edad Moderna se plasma sobre la base del Corpus Juris. Durante esta etapa y hasta los inicios del siglo XIX, no podía ser peor ni más cruel, aunque progresivamente las penas contra la vida y el cuerpo van siendo atenuadas. La tortura, que es de todos los tiempos, adquirió con la Inquisición enorme amplitud a efectos de poder conseguir las confesiones y solo queda abolida a fines del siglo XVIII, por el influjo de los enciclopedistas. César Beccaria reflexiona en torno a que si las penas eran apropiadas a lo largo del tiempo, es decir, si seguían siendo útiles con el transcurrir del tiempo, este pensamiento sirve hasta nuestros días como un excelente elemento de reflexión en torno a la necesidad y proporcionalidad de las sanciones penales. Muy bien, en el punto de la edad contemporánea, los historiadores coinciden en sostener que la Revolución Francesa constituye el delito más resaltante para graficar el inicio de esta época, ¿no? Se podría calificar de esa forma. Se caracteriza entre otros aspectos. Bueno, en este caso por la aplicación del conocimiento de los principios humanitarios y en lo que en el derecho penal importa, ¿no? Por la cual la influencia vicaria. Durante el siglo XIX se desarrollan una serie de pensamientos, se podría decir, de protección a la persona, las cuales plasman en distintas constituciones que se van originando y que influyen directamente en la calificación de las normas penales, lo que origina el nacimiento de una serie de escuelas penales. Las escuelas penales han contribuido a la humanización del derecho penal, puesto que hoy en día todas las concepciones jurídicas, en este caso las concepciones jurídicas penales, consideran que para que pueda aplicarse la pena, el delito debe estar basado, en este caso, exclusivamente en la conciencia y la voluntad de causar el daño o un hecho culposo, en este caso que infringe las normas legales y que obviamente atente contra la seguridad social. Desarrollo del derecho penal en el Perú. Tenemos indígena, indiano y nacional. Indígena. Son objeto de protección la vida, el patrimonio y el culto a la divinidad. En la época incaica, el creador de las normas era el Inca y las penas eran de la cárcel y la muerte. El Inca disponía la sanción a todos aquellos que le representaran un peligro. A partir de la década de los años 70 comienza a imponerse una nueva corriente que ha sido denominada indianista. Al Estado le corresponde garantizar a todas las poblaciones indígenas el derecho de ser y permanecer en ellas mismas, viviendo según sus costumbres y desarrollando su propia cultura por el hecho de constituir entidades étnicas específicas. Indiano. Se da durante el virreinato, las leyes penales son drásticas y protegían básicamente a la metrópoli. La aplicación era desigual. En ese momento lo que se pretendía
era lograr la mayor cantidad de ingresos para la corona española, no importando las injusticias que se produjeran en las colonias. El carácter público del derecho indiano se debió pues a la necesidad que tuvo el Estado español de organizar la vida de un mundo nuevo, heterogéneo y completamente distinto al que ellos conocían y de ajustarlo a sus fines económicos, políticos e ideológicos. Nacional. El primer antecedente a un código penal lo constituye el Proyecto Vidaurre de 1828. Nuestro primer código penal data de 1863, después vinieron los códigos de 1924 y el actual de 1991, el cual ha sido modificado continuamente. Ahora les voy a hablar sobre las escuelas penales, que como ya se mencionó anteriormente, estas aparecieron en la edad contemporánea conformándose por 5 escuelas, las cuales son: la escuela clásica, originándose en el contexto de las revoluciones sociales, específicamente a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, es, además de ser una de las 5 escuelas conformadas en esta rama jurídica, un cuerpo orgánico caracterizado por el estudio del derecho y la justicia penal, del delito y de la pena, además de formarse como una suerte de reacción a la barbarie de los métodos de medioevo, sosteniendo la idea de reintegrar el orden perturbado por esta misma. Su representante máximo es Francesco Carrara, pero Rossi y Grimani no se quedan atrás. Y finalmente, el criminal para esta escuela es la persona o sujeto que racionalmente decide cometer el acto de delinquir. Ahora tenemos a la escuela positiva, la cual nace en el contexto de la expansión de la ciencia y el gran auge de estas mismas por el lado natural, situándose aproximadamente en el siglo XIX, específicamente en sus mediados, enfocada y caracterizada mayormente en la búsqueda de establecer un esquema garantista a favor del ciudadano y frente al Estado. Destacan, al igual que la escuela clásica, los representantes Enrico Ferri y Rafael Garofalo, aunque también destaca Cesare Lombroso. Para sus estudiantes y o integrantes positivistas, la concepción está en función al delincuente. Y en cambio, aquí el criminal es el que posee características inherentes que lo hacen ser eso, o sea, ser el delincuente y por ende delinquir. Además de tener también a la escuela ecléctica, que esta nace de un conflicto presentado por diversas ideas para los pensadores jurídicos por parte de las escuelas tanto clásica como positiva, buscando como meta y o teniendo como propósito superar las limitaciones de estas anteriores por medio de la creación de nuevas y por ende diversos esquemas y reglas, teniendo como base al contrato social. Además de que en esta corriente se destacan tanto Canevale, Alminea como Impuano Novi. Dado a que esta escuela es una reunión de otras y también diversas escuelas, tiene o presenta algunas que se destacan sobre las otras, que son la tercera escuela, o también llamada tercera escuela, que tiene como fundador a Canevale, pero también presenta como un cofundador que también destaca en la escuela ecléctica, que es Alminare. Y también las ideas promovidas de esta van desde la individualidad hasta la aceptación tanto física como moral, pero también presenta algunas que se destacan, las cuales son la negación del libre albedrío, el delito como un hecho individual y de carácter social, y la identificación con el delincuente sobre el delito. Y también está la escuela sociológica de Alemania, que tiene como mayor representante y también fundador a Franz von Liszt, y esta se representa como una corriente que va desde la existencia imputable por aceptación hasta la pena justa, planteándose
varias ideas en las cuales resaltan la aceptación de la casualidad y que la pena debe ser solamente justa y necesaria. Derecho penal mínimo. Al derecho penal en su concepción más tradicional se le identifica como una forma de control social, considerando como el más violento por las respuestas que ofrece y los métodos que se utilizan para obtener sus fines. Lo que busca es que el derecho penal sea usado en la menor cantidad de las circunstancias posibles. Es una concepción cuya tendencia está orientada a generar una corriente contraria a la que en la práctica vemos hoy en día, donde el derecho penal ha dejado de ser la última ratio o el último recurso para convertirse en un elemento cuya presencia y aparición es constante aún en situaciones en las cuales no merece estar. Son preferibles las sanciones penales menos graves si se alcanza el mismo fin intimidatorio. Se busca un mayor bienestar con un menor costo social. El derecho penal deberá intervenir solo cuando sea estrictamente necesario y en los parámetros que la utilidad social así lo necesite. La doctrina finalista. En la tercera década del siglo XX, Hans Welsen nos trae consigo una línea de pensamiento. Sostiene que la misión del derecho penal consiste en la protección de los valores elementales de conciencia, de carácter ético-social, y solo por inclusión la protección de los bienes jurídicos particulares. Se concibe el delito como una acción de carácter injusto y culpable. Para esta corriente, la pena resulta siendo consecuencia de haber obrado por culpabilidad, es decir, de tener conciencia de lo que uno hace. La pena, a su vez, tiene determinados fines: prevención, retribución y resocialización. Muy bien, espero haya sido de su agrado nuestra exposición. Eso es todo por hoy. Gracias.